Bella Swan llegó a Forks con la certeza de que su vida iba a ser monótona y sin sorpresas. No esperaba más que días lluviosos, clases aburridas y una existencia discreta en la pequeña casa de su padre. Pero todo cambió el día en que conoció a Edward Cullen. Desde el primer momento, sintió que había algo en él que no encajaba en la normalidad de su nuevo mundo. Su piel pálida como el mármol, sus ojos dorados que parecían cambiar de tono, la forma en que su cuerpo entero reaccionaba con tensión cuando ella estaba cerca. Y luego, el accidente en el estacionamiento. El día en que Edward Cullen hizo lo imposible, detener una camioneta con sus propias manos. Desde entonces, su vida dejó de ser normal. Los misterios alrededor de Edward se convirtieron en una obsesión. Se atrajo hacia él como si algo en su interior ya supiera lo que él era antes de que se lo confesara. Y cuando finalmente lo hizo, cuando le reveló su naturaleza vampírica, Bella no sintió miedo. Sintió fascinación, no le importaba el peligro, no le importaba que él le advirtiera una y otra vez que debía mantenerse alejada. Lo único que le importaba era que lo amaba. Pero el destino no le daría el tiempo suficiente para aprender lo que significaba amar a un vampiro. Porque en su primer enfrentamiento con otros de su especie, su historia tomó un giro completamente distinto. Les Stratons cubrí suelo de Thorsbreath. Bella apenas podía respirar. El dolor en su pierna era insoportable, pero lo peor era el veneno. Se extendía por sus venas como fuego líquido, como si su propio cuerpo estuviera siendo destruido desde dentro. Edward estaba allí, sujetándola con desesperación, su rostro una máscara de horror. «Voy a salvarte», susurró, pero Bella apenas podía escucharlo. La lucha contra James había sido brutal. Edward había llegado a tiempo para detenerlo, pero no antes de que el vampiro la mordiera. La opción estaba clara. Edward tenía que succionar el veneno antes de que se extendiera demasiado, pero el tiempo avanzaba demasiado rápido. Carlyle observaba la escena con el ceño fruncido. «Edward, no puedes». Edward lo miró, sus ojos desesperados. «Tengo que hacerlo». Carlyle negó con la cabeza. «No hay suficiente tiempo, ya es demasiado tarde». Edward tembló. Bella vio cómo su mirada se partía en dolor. No quería perderla, pero no tenía elección. La transformación había comenzado, y esta vez nadie la detendría. Cuando Bella despertó, el mundo era distinto. Cada sonido era más nítido, cada partícula de polvo en el aire era visible, cada movimiento a su alrededor se sentía lento, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para ella. Pero lo más fuerte fue la sed. Era abrumadora. Todo en su cuerpo clamaba por una única cosa: sangre. Y lo primero que vio fue a Edward. Estaba inclinado junto a ella, con una expresión de angustia. Bella. Ella sintió un escalofrío recorrer su piel, pero no por miedo. No podía sentir miedo, solo podía sentir hambre. Edward lo notó. Retrocedió un paso, con los labios apretados. «Escúchame». Su voz era tranquila, pero tensa. «Tienes que resistir». Bella frunció el ceño. ¿Resistir qué? Y entonces el aire le trajo un aroma dulce, embriagador, el latido de un corazón humano. Su corazón humano ya no existía, pero aún estaba rodeada de aquellos que sí lo tenían. Y antes de poder procesarlo, su cuerpo se movió por instinto. Edward reaccionó en un instante, sujetándola con fuerza. «No». Bella gruñó, sintiendo una rabia feroz, un deseo incontenible. Sus colmillos rozaron su labio inferior. Su nueva naturaleza rugía dentro de ella, un hambre incontrolable, un instinto imposible de reprimir. Pero Edward la sostuvo. «Bella», su voz se quebró. «Mírame». Bella parpadeó, y por primera vez vio algo en sus ojos dorados que la detuvo. Miedo. No a ella, por ella. La confusión se mezcló con el deseo. ¿Qué había hecho? Carlyle dio un paso al frente. «Es normal, pero debemos controlarlo ahora». La nueva realidad golpeó a Bella con una brutalidad inesperada. Ya no era humana. Nunca más lo sería. Y su historia con Edward Cullen acababa de comenzar de una manera completamente diferente. El bosque se extendía ante ella como un océano de sombras y movimiento. Cada hoja vibraba con un sonido nítido. Cada brisa traía consigo miles de aromas distintos. La sangre en los cuerpos de los animales era un pulso vibrante en el aire, llamándola, atrayéndola. Bella corrió. Se movía con una velocidad que nunca había imaginado posible, sus pies apenas tocando el suelo, su cuerpo sintiéndose liviano, imparable. Y entonces lo vio, un ciervo. Sus músculos se tensaron instintivamente. Su mente, aún humana en muchos aspectos, se aferró al horror del momento. Iba a hacer esto. Pero su cuerpo ya había decidido.
Se abalanzó sobre la criatura en un solo movimiento, sus colmillos perforando su piel, la sangre caliente derramándose en su garganta. El alivio fue inmediato. La sed se atenuó, pero no desapareció, porque no era suficiente. La frustración la golpeó con fuerza, el deseo de más, de algo diferente. Algo que realmente saciara el fuego en su interior. Y lo que más la aterraba era que sabía exactamente qué era. Bella se apartó del ciervo con la respiración agitada, su vestido empapado de sangre animal. Miró a Edward, quien la observaba desde la distancia con una expresión de alivio y precaución. «Lo lograste», dijo en voz baja. Bella se limpió la boca con la manga, pero la sensación no desaparecía. «No es suficiente». Edward asintió lentamente, con los labios apretados. «Nunca lo será». El peso de esas palabras cayó sobre ella como una piedra. Nunca, no importaba cuántos animales cazara, nunca dejaría de sentirlo. Y entonces entendió lo que significaba ser como ellos, ser un Cullen. Las semanas pasaron y Bella se convirtió en algo nuevo. No era la chica torpe que había llegado a Forks. Ahora se movía con una gracia imposible, se deslizaba entre los humanos sin hacer ruido, mantenía una distancia exacta de cada latido de corazón que amenazaba con hacerla perder el control. Pero no fue fácil. El primer día de regreso a la escuela fue una tortura. Había creído que podía manejarlo, que podía ser como Edward y los demás. Pero el momento en que entró al aula y el aire se llenó con el aroma de la sangre humana, su mente se nubló. La vio. Una chica cualquiera, sentada cerca de la ventana, con una vena palpitando en su cuello. Bella sintió su garganta cerrarse. El instinto fue inmediato, salvaje. Corre, caza, alimenta. Los Cullen lo vieron antes de que pudiera moverse. Alice apareció junto a ella en un instante, sus dedos aferrando su muñeca con más fuerza de la que Bella creyó posible. No aquí. Su voz era un susurro, pero el poder en ella la ancló en el suelo. Edward estaba a su otro lado, su mano sobre su espalda, guiándola sutilmente fuera del aula. «Vamos a casa». Bella no protestó. Sabía que si lo hacía, no podría detenerse. Ese día comprendió la verdadera naturaleza de su nueva vida. No era la historia romántica que había imaginado cuando deseó convertirse en una de ellos. No era solo estar con Edward para siempre, era luchar contra sí misma cada maldito segundo. Edward la encontró sentada en la ventana de su habitación esa noche, observando la luna sobre el bosque. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado, dejando que el silencio hablara por ellos. Finalmente, Bella rompió el silencio. «No sé si puedo hacerlo». Edward inhaló profundamente, aunque no lo necesitaba. «Es difícil al principio, pero lo harás». Bella giró la cabeza para mirarlo. «¿Cómo lo sabes?» Edward le sostuvo la mirada. «Porque eres Bella». No era suficiente, pero en ese momento lo necesitaba. Los días pasaron y Bella aprendió. Aprendió a cazar antes de cada interacción con humanos. Aprendió a alejarse cuando el deseo era demasiado. Aprendió a esconder la desesperación detrás de una sonrisa serena, como hacía Edward, como hacía Carlisle, como hacían todos ellos. Pero había algo más. Bella no era como los demás, se adaptaba demasiado rápido. Sus sentidos eran más agudos, su autocontrol más fuerte de lo que debería ser para un neófito. Carlisle lo notó. Alice lo vio en sus visiones. Edward lo sintió. Bella era diferente, y todos sabían lo que significaba. Si alguien más descubría lo rápido que dominaba su naturaleza, los Volturi vendrían por ella. Pero no importaba cuánto la protegieran, cuánto la entrenaran, el destino ya estaba escrito. Y cuando los Volturi finalmente supieron de ella, no vinieron para advertir, vinieron para llevarla.